Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Igor Fuentes, quien es profesor de la Universidad Católica Cecilio Acosta y de la Universidad del Zulia en el área de filosofía, y hemos venido conversando a propósito de la epistemología. Decías tú en el segmento anterior, Igor, que grosso modo conocimiento es creencia verdadera justificada, y con esto querías decir, bueno, que alguien conoce algo cuando en primer lugar aquello que propone, que predica sobre el mundo, tiene que ser verdadero. Yo no puedo decir, yo conozco que la Tierra es plana, porque eso es falso. Y además de eso, que tiene que tener una justificación. Ahora, ese primer aspecto que tú mencionabas, de que el conocimiento está ligado a la verdad. Vamos a hacer aquí la pregunta de Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la definimos? Bueno, ¿cómo sé yo cuando algo es verdadero? Acabas de asociar, de ir por el camino al que iba, ¿no? Porque ciertamente la pregunta de Poncio Pilato es bastante difícil de responder. Había que preguntarse primero si es posible hacer una pregunta semejante. Y tú enseguida acabas de irte por el lado que tiene la respuesta, y es ¿qué es lo verdadero? Porque en ese sentido lo verdadero vendría siendo como una especie de acuerdo. A mí cuando me hablan de verdadero siempre pienso es la correspondencia que hay entre lo que yo digo y las cosas que hay en el mundo, ¿no? Ciertamente. Pero me imagino que no todo el mundo pensará eso. Y ciertamente, es decir, la pregunta de qué es la verdad, la pregunta esencialista, es, como te dije, muy difícil de responder, sino para mí personalmente no tiene sentido preguntarla, porque justamente como tú estás diciendo, se trata de una correspondencia que hay entre lo que tú dices, porque ciertamente lo verdadero o lo falso es lo que nosotros decimos sobre la realidad. El mundo no es ni verdadero ni falso, sino lo que nosotros decimos sobre él. Entonces, lo verdadero vendría siendo esa correspondencia que hay, y que en algunos casos vendría siendo circunstancial, dependiendo de cuándo lo dices, cómo lo dices, dónde lo dices. Claro, si yo digo, yo estoy en la radio, en este momento es verdadero, pero si lo digo dentro de una hora que ya no estaré aquí, ya no será verdadero. Ya no sé, ciertamente. Entonces, ahí por eso el concepto de verdad va más hacia lo que tú acabas. La verdad adjetiva más que sustantiva. Ahora hay alguna gente que dice, y te pregunto tu opinión al respecto, de que bueno, depende, algunas cosas van a ser verdad si funcionan para mí, por ejemplo, que es la postura pragmática. El criterio pragmatista de la verdad. ¿Cómo lo valoras? Y si uno de nuestros escuchas dice, bueno, pues si para algo funciona, por ejemplo, querer en Dios, si la creencia en Dios me sirve para algo, entonces pues esa creencia es verdadera. Sí, o sea, bueno. ¿Tiene validez eso? Es decir, así como el ejemplo que acabas de poner no tendría ningún tipo de validez por varias razones que podemos también discutir ahora, pero ciertamente no tiene lo que decíamos de que la verdad tiene que ser, es el conocimiento, perdón, es la creencia verdadera justificada. Nadie puede argumentar sobre la base de que solamente porque le sirve puede adjudicarle ese criterio a una pero corrígeme si no es así, algunos filósofos eminentes se han opinado eso. William James, por ejemplo, era uno de ellos. Por supuesto, pero también ha recibido sus críticas. Claro. No, porque yo creo que hay una cosa aquí, Igor, y si no estás de acuerdo, por favor, manifiéstalo, que es que no podemos confundir la realidad con nuestros deseos. Ciertamente. Y yo creo que es el error en que caen muchos políticos, tanto favorables al gobierno como adversos. Por ejemplo, los que se oponen al gobierno continuamente andan sacando encuestas diciendo que el gobierno está bajo en popularidad. Es cierto. Y muchas veces se han equivocado. Entonces, claro, ahí lo que manifiestan es un voluntarismo, es decir, bueno, yo quiero que la realidad sea como yo quiero que sea, pero no nos engañemos, no es así. Y ciertamente está ligado otra vez a lo que se dice sobre la realidad. Otra cosa de lo que mencionabas, por ejemplo, ¿hasta qué punto estamos en la necesidad o estamos justificados en atribuirle criterio de verdad a juicios a proposiciones como la que tú acabas de decir, juicios más que proposiciones acerca de la existencia o no existencia de Dios, por ejemplo, los juicios éticos, los juicios estéticos? Sí, si no hay manera de verificar. Exacto. Es decir, pareciera que ese tipo de proposiciones, ese tipo de juicios están fuera de la bipolaridad que implica lo verdadero o lo falso. Claro. Entonces, en ese sentido, no podríamos hablar de conocimiento, ni siquiera desde el punto de vista proposicional y desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Ahora, ha habido otra gente que ha dicho, bueno, una proposición puede ser verdadera si tiene coherencia con otras proposiciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Igor Fuentes es un marciano, pero además de esa proposición yo digo, bueno, porque es que él tiene piel verde, tiene antenitas sobre la cabeza, él viaja en una nave espacial. Ese conjunto de proposiciones que yo estoy diciendo son coherentes entre sí.
Y alguna gente ha dicho, algunos filósofos han dicho, bueno, si esas proposiciones conservan coherencia entre sí, podrían llegar a ser verdaderas. ¿Qué opinión te merece ese criterio? Esa es la famosa porque, como, fíjate, otra vez a partir de la definición, creencia verdadera justificada. Entonces, el problema históricamente ha sido la justificación. ¿Qué se acepta o no como justificación? Y, de hecho, el famoso problema del artículo de Edmund Gettier, el filósofo norteamericano que no se dedicó más a la epistemología después de que escribió ese artículo, es conocimiento de la creencia verdadera justificada, justamente base en torno de que podemos estar justificados en creer algo que es falso. Y en medio de esa desesperación han salido diferentes posturas que intentan ofrecer un modelo de justificación del conocimiento. Esa que tú estás mencionando es el llamado coherentismo, según la cual nuestro cuerpo de conocimiento, nuestra visión del mundo está justificada a partir de la coherencia entre proposiciones, entre todas las proposiciones. Sin embargo, el problema que presenta una postura como esa es justamente que no garantiza la verdad. No, claro, porque si yo digo, Igor Fuentes es un marciano, viaja en una nave espacial, tiene antenitas, de acuerdo, yo puedo ser muy coherente, pero todo eso que estoy diciendo es falso. No hay ningún tipo de garantía de la verdad. Entonces, por ejemplo, la mitología griega, por ejemplo, es muy coherente, pero claro, de ahí a que nos lleve nos garantice algún hecho verdadero, entonces ese es el problema que tiene la idea del coherentismo. La otra es, por ejemplo, la idea del fundamentalismo, o como le suelen llamar con el anglicismo, fundacionalismo. Es el hecho de que hay ciertas creencias más básicas que sostienen unas creencias derivadas, según la cual van justificándose de forma ascendente y unidireccional hacia esas creencias más básicas. También presenta un problema porque a veces nos ocurre... Llegamos a un límite. Llegamos a un límite, y no solamente eso, sino que uno de los criterios que se imponen los fundamentalistas en la justificación es que las creencias derivadas no pueden justificar creencias básicas. Y esas mismas creencias básicas a veces tienen que ser justificadas con las creencias derivadas. Entonces, una regresión al infinito o arbitrariamente interrumpida. Exactamente. ¿No? Esa es la solución. Estos son tremendos problemas que, no sé, yo creo que en esta hora de En Buena Onda no creo que los vayamos a resolver, pero por lo menos sí a plantear. Estamos conversando con el profesor Igor Fuentes, quien es docente e investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia, a propósito de la epistemología, esa rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento. Vamos a escuchar de Paulina Rubio y Julieta Venegas, Nada fue un error.